Estoy grabando ya. ¿Iniciaste Acabo de cerrar. la grabación acá? Ya, de todas maneras, menos mal que mencionaste la palabra grabar, por si acaso, voy a abrir acá una aplicación también para grabar la pantalla, Ya. en caso, así como para tener un respaldo en caso de que uno nunca sabe. Sí. No, pero justito. Vamos a capturar acá el cursor. Y ahí está la otra aplicación por si acá grabando también. Voy a ir acá. Pero antes de compartirle la pantalla, déjenme mostrar en video para que me conozcan primero, po. Se me estaba como olvidando esa pequeña parte. Ahí está. ¿Se ve o no se ve? Sí, súper bien. Ya, qué buena. Bien. Hola chicos, ahora sí los saludo formalmente. Disculpen, lo había saludado solamente por audio, si fuera podcast esta cuestión. Ya, bienvenidos entonces al workshop de modelado 3D. Van a ver en la presentación que lo titulé como Workshop Express porque está durando muy poquito. Tenemos solamente 4 días para pasar a harto contenido, así que va a ser bastante intensivo. ¿Ya? Bueno, gracias a Rodrigo por la invitación acá. Y esperemos que sea de gran ayuda para ustedes, ¿ya? Sobre todo los que están en su último año. ¿Ya? Gracias. Vamos entonces. Gracias a ti por Buenísimo. aceptar ahí y ayudarnos. No, ¿de qué? Déjenme compartir acá la pantalla y mientras comparto la pantalla les voy a preguntar qué experiencia tienen los chicos que están conectados con el 3D. Algo me contó Rodrigo de su experiencia que tiene ahí por iniciativa propia, ha investigado harto y maneja más o menos el diseño del software y por eso me va a estar ayudando ahora en el curso. ¿Ya? Pero me gustaría saber ustedes, de los chicos que están conectados, qué experiencia previa han tenido, qué cursos tuvieron en la U, qué recuerdan más o menos, qué software vieron, con qué profe, cosas de ese tipo. ¿Qué me pueden contar de eso? Yo, Sebastián, hola. No, no, Hola, no. hola. ¿Qué va? Mira, hace tiempo igual estuve practicando un poquito con Rhino y con SketchUp. Eran los dos programas más con modelado 3D que ocupaba, Ujú. pero después lo dejé de ocupar porque me fui por el lado de ilustración, como Illustrator y otro programa más para ilustrar en vez Ok. de modelar 3D. Así que yo cacho que estoy como de cero. Buenísimo. Ya, ¿tú estás en qué especialidad de diseño? ¿Diseño de producto? De productos, sí. Ya. Todo acá son diseño de producto. Este es un workshop solo como para estudiantes de diseño de producto. Ah, ya, súper. Eso no lo manejaba. Buenísimo. Sí. ¿Alguien más de los que están conectados que tienen de experiencias previas con el tema del modelado 3D? Yo nunca he usado Rhino, pero sí en herramientas digitales nos enseñaron Ya. SketchUp y después en modelo y prototipo tuve que usar AutoCAD, pero tampoco es como que sepa mucho. Ya, no tanto así como modelado 3D duro No, o per se. Ya. ¿Y no CAD sé lo si usaron en 3D también o usaron CAD solamente en 2D? yo lo usé en 2D. Ya, ya. Ya. ¿Y ustedes de los demás chicos que están acá, solamente herramientas digitales 1 y 2 tuvieron como introducción al modelado 3D o al tema de los software de dibujo? Sí, o sea, la verdad es que yo de 3D sé poco o nada, pero más que nada herramientas 1 y 2 que son Illustrator y Photoshop, eso. Ya. Ya, o sea, y las presentaciones las están manejando principalmente entonces con ilustración y dibujo 2D, me imagino. Claro. Sí,
Ya, súper. Ya, y tú, Rodrigo, algo me contaste tú que igual estabas viendo un poquito el prototipado, por eso como más que nada por iniciativa propia, ¿qué nos podéis contar de eso? Ah, sí, pues. Sí, pues. No, es que, o sea, yo trabajo constantemente con Rhino, Ujú. pero, claro, tuve herramientas digitales, em, y claro, no aprendí lo suficiente, así que después hice una práctica con Hernán Serrano, ¿Ya? en la Fundación Cipré, y ahí tuve que modelar un chalupón chilote, entonces ahí ya, Ah, ya, buena. harto. Ya, ahí, Después de ahí, aprendiendo en la trinchera. sí, Buenísimo. pues, en la práctica no, así tenía que De ser, más. pero a mi buen estilo, como a última hora aprendiendo, pero bien, sí, siento que manejo hartas cosas del programa, pero claro, pues, quizás mallas o formas más naturales que son Ujú. quizás, porque quizás cosas más cuadradas o figuras geométricas quizás son mucho más fáciles, pero quizás figuras mucho más, eh, ¿cómo se llama esto? ¿Como Figuras más orgánicas? naturales, orgánicas, quizás Ujú. son cosas que no domino bien. Entonces, Ya. Bueno, lo bueno de eso es que Rino es especialista en ese tipo de formas, así que tipo, posiblemente a todo lo que veamos les pueda servir a los que están interesados en el tipo de geometrías que menciona Rodrigo. Ya, entonces partamos acá. Se está viendo mi pantalla, ¿cierto? sí, Ya, súper. Sí, Vamos a maximizar esto entonces. Y vamos a partir. Entonces, bienvenidos nuevamente. Bienvenidos al workshop de modelado 3D. Vamos a estar viendo Rhino en esta ocasión. ¿Ya? Me presento, mi nombre es Esteban Guzmán, ¿ya? Como algunos de ustedes ya conocen. Eh, Llevo haciendo clases en la universidad, pero primero soy arquitecto, ¿ya? Congelé un par de tiempo, por lo tanto soy arquitecto oficialmente desde este año, ¿ya? En enero presenté mi examen de título que lo tenía pendiente desde hace bastante tiempo, pero llevo trabajando en oficinas de arquitectura, estudios de ingeniería incluso, con profesores de la UNAV, haciendo clases en la Andrés Bello, haciendo clases en otras universidades también, desde el 2013, ¿ya? Así que experiencia en el tema de los software, clases, experiencia académica y profesional tengo ya varios años en el cuerpo. Ya, actualmente, y estaba conversando con Rodrigo por Zoom, a lo mejor algunos de ustedes no escucharon, estoy siendo freelance, ya, no estoy trabajando con ninguna oficina directamente. Hay algunos profes, antiguos profesores de la UNAV que cuando están así con muchas cosas, me piden que vaya a colaborar a sus oficinas cuando tienen algún concurso o algo así, sobre todo en temas de modelado, visualización, prototipado, etcétera. Lo apoyo, yo encantado porque me encanta ese tema así como de cosas más experimentales, no tanto como el tema duro, práctico de estoy haciendo un colegio, que lata, gracias, estoy haciendo un concurso, buenísimo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Ya? Soy de ese tipo de personas, me gustan más las cosas como experimentales y más de juego, más que como tanto el tema duro. Pero de todas maneras, ahora estoy con dos proyectos, estoy haciendo dos casas en La Conde. Ya, a lo mejor más adelante cuando le damos el tema como de modelo 3 de textura y esas cosas, que de hecho estoy por estos días preparando una visualización para un cliente, así que podemos mostrar eso a lo mejor pasado mañana cuando veamos ese tema. Eh, y bueno, este curso de modelado 3D lo hemos hecho antes, de hecho se van a encontrar con que el material que les voy a mostrar tiene nombre mío y tiene nombre de Ricardo Andrade, que es uno de los profesores con los que hice este curso y que conversé con él cuando me llamó Rodrigo, porque como fue como más o menos de repente y muy encima, le pregunté a este profe si podíamos ocupar algunos de los recursos que habíamos utilizado, algunas presentaciones, algunos modelos, algunos ejercicios. Así que van a ver que algunos de esos tienen el nombre del curso que hacemos en la Andrés Bello para arquitectura, que se llama Modelado 3D, obviamente, y que es un curso orientado a los chicos de segundo año, ya como un refuerzo de lo que puedan haber visto o no en los cursos de herramientas digitales 1, ¿ya? En los cursos de herramientas digitales 1 y 2. ¿Ya? Y hasta lo que entiendo, ese es el último curso en que los chicos ven modelado 3D. No tienen, después de segundo año, cursos más avanzados de modelado, de simulación o de otras cosas. Tampoco tienen electivos que estén tocando esos temas. Había uno que duró solamente un semestre que lo estaba haciendo uno de los chicos de GT2P, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero fue algo muy cortito que duró solamente un semestre, creo.
¿Ustedes en diseño tienen electivos, que no que sean cursos así como específicos, pero sí electivos, que estén viendo temas de modelado 3D más adelante? No, al menos en la carrera no. O sea, como electivos de la carrera no. Ya. Quizá hay ramos que se llaman modelo y prototipo, pero con los años Ujú. se ha ido oxidando un poco el tema del modelado 3D. eh, y no se ha pasado de una forma la que se debería en realidad. Ya. Porque, mira, algo pasa en la escuela de arquitectura parecido, en lo cual, y esto tiene que ver más que nada con temas administrativos, el director de la escuela, por lo menos de la escuela de arquitectura, es alguien que es bien tradicional y le gusta como que los chicos aprendan a modelar a mano, a escribir forma a mano, ¿cachai? En los cursos de modelado que tienen, no como modelado 3D, pero modelado, hacen todos los prototipos y describen toda la superficie a mano, con lápiz, en papel, y luego en cartón, en plasticina, etcétera. Eh, y eso le ha quitado un poquito cosas que después los profesores en los talleres más grandes les empiezan a pedir como por sabida, ¿no? Como modelar algo, sacar secciones de un modelo 3D. Y los chicos están ahí como un poco cojos en ese sentido. Por lo menos en la escuela de arquitectura. No sé si a ustedes les ha pasado en los talleres que los profesores les piden cosas Mm. que, que deberían manejarse según lo que entienden ellos, pero que en la escuela a veces como que se le olvida un poquito por tratar de ser un poquito más tradicionalista y ser más análoga en, Sí, en las sí, 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 mallas. sí, en arquitectura se da que hacer el doble. Ya, bueno, si me dicen que te quedan con herramientas dos solamente, me imagino que deben estar un poco cojos en ese sentido. Así Un que poquito, sería sí. bueno. Ya, igual, bueno, yo de todas maneras, pues, como te había dicho, voy a hablar con Reiner, lo llamé anoche, pero estaba ocupado, y comentarle un tema por si acaso, así como para hacer un poquito más de presión, pero me imagino que ustedes ya lo han conversado con su escuela para que le refuerce esto a los chicos que vengan en las generaciones que Sí, vienen, por sí, cierto. no, sí, fue una de las cosas que yo solicité como por parte del centro alumno. Como que yo Ya. hablé, mandé una carta hablando sobre la innovación en la nueva malla curricular que iba a ser diseño de producto, pero de alguna u otra forma la carrera va a desaparecer en 2 años más, así que no tiene... Ah, chuta, Esperemos eso no lo que sabía. ¿Por qué tan así? va a cambiar, ¿Por va a falta ser de gol? un magíster ahora. Ah, o sea, como una especialidad ya. Sí. Ya, entonces, ¿y la carrera entonces cambiaría como de nombre? ¿Sería como diseño nomás? ¿Y hacen Sería, el creo magíster en que ya producto? diseño industrial o de productos no se va a impartir más en la UNAP, quizás por un tiempo, al menos. Mm, chuta, qué lata. Mm, sí, lástima. Ya, ya, bueno, cambiemos, cambiemos la nota oscura y sigamos. Sí, Ah, estoy en la pantalla ahí, tenía una foto tuya, Rodrigo, porfa, para que gracias. se te consiga a los chicos, me imagino que ya deben recontra conocer, pero de Sí. todas maneras, para que quede registro, si es que se conecta alguien que no haya estado en la clase. Cuéntanos más o menos en qué está ahí, de dónde venís, para dónde vais. Sí, pues, estoy en proceso de título, estoy diseñando unas luminarias para el descanso. eh, y nada, pues vengo acá a ayudarte un poquito. Salgo en enero si todo sale bien. Buenísimo. Así que, bacán. Buenísimo. Ahora veamos un poquito, les voy a hacer una pequeña presentación del curso, ¿ya? Vamos a ser bastante rápida en función del tiempo. Un poco repasando los objetivos generales, esto les voy a compartir después esta presentación, así que la pueden revisar más en profundidad si es que les llegara a interesar un poco. Bueno, el objetivo general principalmente es, a grandes rasgos, conocer más o menos y entender cuáles son las herramientas que tiene, en este caso, el programa que vamos a estar utilizando, que es Rhinoceros, y básicamente entender las lógicas de modelado que permite entregar este programa, ¿ya? Eh, Específicamente, lo importante es que adquieran el criterio suficiente para cuando enfrenten un problema de tener que modelar alguna superficie compleja específicamente, o incluso superficie de complejidad media o bastante básica, sepan dónde están las cosas que necesitan, sepan que el programa es capaz de realizar lo que ustedes tienen en mente o que ya tienen croqueado a lo mejor, y que lo pueden sacar, y que además de poder generar esa superficie, de poder crear esos modelos, ustedes pueden extraer información desde esos modelos, ¿no? Eso es súper importante, más que no estamos creando, en este caso, modelos por crearlos, sino que lo estamos haciendo para extraer información a partir de ello, y
poder ahorrarnos pega que antes teníamos que hacer a mano. ¿Ya? Resultados que pueden esperar, ya principalmente manejar las características principales del programa. Ya vamos a partir dibujando en 2D, después voy a montar un poco más de eso. Después, a partir de esos dibujos 2D, generar información en 3D y finalmente extraer información tanto de imagen como de documentación, ¿ya? A partir de las geometrías que vayamos generando. ¿Ya? Temas de los requisitos, cómo va a estar estructurado el curso. El workshop va a estar orientado, según lo que me comentaba Rodrigo, a chicos de último año y algunos chicos de años anteriores, en este caso como de segundo año para arriba. ¿Ya? De los que están conectados, ¿de qué años son más o menos los que están hoy día conectados? De tercero y cuarto. Tercero y cuarto. Ya, sí. súper. Ya, súper. Bueno, está especialmente orientado al núcleo de diseño de productos, como me comentaban, así que buenísimo, todos están en la misma onda, así que bacán. La duración son 4 sesiones de 2 horas, ya va a ser cortito, va a durar hasta las 12, así que vamos a pasar harta materia, y al principio de cada clase vamos a sacar la mayor cantidad de dudas, y si fuera necesario, eventualmente en el caso de, como vamos a ver solamente materia estos 4 días, posiblemente nos podamos conectar un quinto día de manera extraordinaria, por si es que alguno ya en estos días se puso a modelar algo de los proyectos en los cuales están trabajando y quiera como sacar alguna duda, ¿ya? O presentarnos ahí los trabajos en los que están haciendo y si tienen algún tipo o algo que necesiten, podríamos ver ahí una sesión extraordinaria cortita para resolución de dudas. Aunque de todas maneras lo vamos a ver dentro de las clases. ¿Ya? Como les decía, esto va a ser desde hoy día hasta el viernes, de 10 a 12, y obviamente no tiene asistencia mínima, esto es voluntario. ¿Ya? La metodología, la clase va a estar dividida en primero una introducción teórica, les voy a contar más o menos cómo se hace en cualquier clase, qué vamos a ver, ¿ya? Después vamos a ver una representación abstracta, ¿ya? De cómo funcionan las herramientas, qué herramientas vamos a revisar, en qué se pueden aplicar, ¿ya? Y por último vamos a hacer un ejercicio práctico muy cortito, ¿ya? Que compile ya lo que vimos durante la clase. Evaluaciones, obviamente, el workshop no considera, pero los ejercicios que les vamos a sugerir que realicen, ya que son 2 modelos, siempre es bueno que lo hagan por si les aparece mientras lo están haciendo alguna duda y lo podemos revisar dentro del tiempo que tengamos en el curso, el día después de que llegamos al ejercicio. ¿Ya? Consultas, porque nos pueden enviar consulta a mí y a Rodrigo, ahí les vamos a compartir el mail más tarde. Ese mail que está ahí lo voy a cambiar, le voy a dar el personal mío, porque ese no lo abro mucho, ¿ya? Y ahí por ahí podemos manejar consultas. Si tienen que enviarnos algún modelo, nos ponen ahí en el asunto modelado 3D para que sepamos más o menos qué estamos viendo, y también recuerden un formato de archivo en el que no se pierda mucho, ¿ya? O sea, que no pongan archivos que se llamen sin título, archivo 1, modelo 1, ¿ya? Traten de que siempre tenga la fecha, el nombre de usted y el nombre de lo que tiene adentro. Eso siempre es recomendable. ¿Ya? La estructura del curso va a estar dividida a grandes rasgos en 2 etapas. ¿Ya? Los primeros 2 días, ya hoy día y mañana, vamos a ver lo básico de lo básico. ¿Ya? Vamos a estar modelando en 2D primero, ¿ya? Dibujando un poco, revisar esa herramienta, vamos a ver los workshops. Y más adelante, en los últimos 2 días, ya jueves y viernes, vamos a estar extrayendo información de los modelos. ¿Ya? Vamos a sacar un poquito de visualización y también de publicación. Vamos a sacar dibujos 2D e imágenes a partir de lo que hayamos modelado. ¿Ya? Entonces, bien en general, la programación está dividida, como les decía, en 2 etapas. ¿Ya? Día 1 vamos a hacer la introducción al software, modelado 2D, modelado 3D. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. El segundo vamos a modelar con un poco más de precisión. ¿Ya? Vamos a modelar con medida, un ejercicio ya un poquito más complejo y unas superficies también que requieren herramientas un poquito más avanzadas. ¿Ya? Día 3, vamos a sacar unas imágenes a partir del modelo que hayamos hecho en el segundo día. ¿Ya? Y el día 3 vamos a generar algunas láminas, ¿ya? Con información 2D a partir del modelo que hayamos hecho el día anterior. ¿Ya? Rodrigo, escuché, parece ahí en un comentario, ¿no? No, yo no he hecho nada. No. sé si-
Ahí escuchaba una voz. No hay problema. Ah, escucho un perrito a lo largo. Perdón, voy a sacar mi auto. No te preocupes, no te preocupes. Acá hay un detalle más avanzado, de todas maneras lo vamos a ver. El clase a clase, si se fijan más o menos, sin hacerle tanto análisis, hoy día vamos a ver hartas cosas, ¿ya? Posiblemente por tiempo, ¿ya? Como obviamente el primer día nos demoramos en conectar un poco, etcétera. Un par de cosas de esto que está acá en este listado más grandote del día 1 lo veamos mañana, ¿ya? Pero no habría problema con eso. ¿Ya? Y los últimos 2 días, si bien en el punteo acá de ítems que vamos a revisar se ve un poquito, se ve como menos materia, ya son cosas bastante más complejas y que requieren una explicación un poquito más profunda, así que estas 3 cosas, por ejemplo, requieren su tiempo de explicación y de ejercitación y de demostración, ¿ya? Así que es harta información, ¿ya? Lo que está acá condensado, que vamos a revisar. Lo vamos a revisar de manera bien somera, porque por tiempo, obviamente, el tiempo es corto, así que lo vamos a presentar más que a repasar y ejercitar tanto, pero de todas maneras les vamos a compartir ahí varios links con información referente a lo que estemos revisando y otros links para que ustedes profundicen más los temas que veamos, ¿ya? ¿Duda o consultas hasta ahora? Ahora todo. ¿Todo bien? Perfecto. Ya, entonces, lo que vamos a ver ahora, bien cortito, va a ser una introducción al modelado 3D a rasgos bastante generales, un poquito para darle un poco de contexto a el programa que vamos a estar utilizando, la metodología de modelado que vamos a estar utilizando, ya dentro de todo el pool de historia del modelado 3D que existe, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta presentación principalmente es tomar una vista un poquito más histórica, mirar más o menos lo que vamos a estar haciendo con un poquito de distancia, para saber más o menos dónde estamos y que lo que estamos haciendo es simplemente una pincelada de lo que todas estas tecnologías nos permiten hacer, ¿ya? Vamos a revisar algunos, bien rápidamente, algunos de los tipos de sistemas de modelado más comunes, para saber que el sistema de modelado de Rhino no es el mismo que el de otros programas y tampoco es el único que existe, ¿ya? Y entender algunas restricciones, ¿ya? Que tienen estos tipos de modelado distintos, ¿ya? Cómo operan y principalmente cuál es la que vamos a estar utilizando nosotros, ¿ya? Entonces, bueno, historia más o menos del CAD, esto parte allá a mediados del siglo XX, ¿ya? Contrario a lo que uno podría pensar, esto parte con el 3D más que con el 2D, más que estar tratando de simular los tableros de dibujo, lo que la gente trataba, los ingenieros trataban de simular era los temas escultóricos, ¿ya? Tratar de esculpir las formas que los ingenieros necesitaban para la industria automotriz, aeroespacial, etcétera, que son formas más complejas y que requieren mucho cálculo, y trataron más o menos de recrear eso en sus proyectos. Uno de los más conocidos es un chico Sutherland, que en su tesis de doctorado en los 60 presentó un modelo como de tablet, ¿ya? Una tableta que con un lápiz uno podía ir modelando, uniendo puntos en el espacio, un computador gigantesco del porte de una sala completa, calculaba todos esos puntos y uno podía hacer operaciones de rotación, corte, representaciones como dibujos de línea, etcétera, ya cosas que estaban bastante adelantadas a la época, ¿ya? Porque mucho de eso no lo veríamos hasta los años 80, ya cuando el CAD y las computadoras empiezan a ser un poco más chicas y un poco más personales, y las empresas empiezan a desarrollar estos softwares de diseño asistido por computador, ¿ya? Principalmente tratando de reemplazar un poco el tablero de dibujo, ¿ya? Y orientado a las industrias de la ingeniería y luego a la industria gráfica, ¿ya? Eso más o menos por los años 80. ¿Ya? Luego el CAD se vuelve 3D, ya como las computadoras se hacen un poquito más potentes, empiezan a poder hacer muchos más cálculos y en lugar de estar calculando o representando los dibujos, ya empiezan a representar más o menos la superficie, los materiales, etcétera, ¿ya? Y ya en los años 80 varias empresas empiezan a diseñar sus software para que admitan, como les decía, cálculos más complejos, superficies, volúmenes, áreas, etcétera, ¿ya? Y intentar más o menos emular los objetos físicos más que representar los dibujos y emular lo que sería un tablero de dibujo antiguo, ¿ya? Algunos de los sistemas más dentro del CAD 3D, ¿ya?
años 80, 90, que se empiezan a diseñar, parten por lo que ya habían hecho en los años 60, como los modelos de alambre, los modelos wireframe, que simplemente funcionaban a través de aristas, vértices y la representación virtual de caras, ¿ya? Si bien en la tesis incluso de Sutherland del año 60, que es como el padre de todas estas tecnologías, podía ser representación de caras opacas, ¿ya? Por temas de capacidad de cómputo, si ustedes se fijan en la gráfica incluso como cinematográfica, ¿ya? En esa época todavía se apuntaba más a la generalización de las superficies representadas por aristas, ¿ya? Y mucho de la gráfica como nostálgica de los años 80, 90, tienen como esos brillos de arista, principalmente tratando de representar este tipo de modelado CAD, ¿ya? Luego vinieron las superficies, o el modelado de superficie, como les decía, ¿ya? Ya había un poquito más de cómputo y la superficie ya se podía empezar a representar a través de las curvas que inicialmente se trabajaban en los modelos wireframe, se le daban ciertas instrucciones y en los programas ya podían empezar a representar, hacer lectura y hacer análisis de curvas generadas, de superficie generada a partir de esas curvas, ¿ya? Y una de las más comunes es la que utiliza Rhinoceros, ¿ya? Que son las curvas de Bezier y las superficies y las curvas NURBS, ya que son como la base, ya, y la gracia que tiene Rhinoceros, ¿ya? Un tipo de modelación matemática específica, también iniciado a principios o a mediados del siglo XX, también iniciada por la industria, el diseño industrial, aeroespacial, naval, etcétera, ya por la complejidad de las formas que necesitaba, ¿ya? Otro sistema modelado por superficie, ¿ya? Algunas de las, dentro de las superficies, del modelado de superficie, hay algunas operaciones básicas, ¿ya? Hay unas formas comunes de generar geometría que se van a encontrar mayormente en todos los programas que tengan que ver con la representación de superficie en 3D, ¿ya? Algunas de las más comunes son el sweep o los barridos, las extrusiones, ¿ya? Que tal como con los métodos anteriores, a partir de 2 curvas o 3 curvas, ¿ya? Una generatriz y una directriz, ya uno le da la instrucción de que una curva siga a la otra, ¿ya? Y genere la representación de una superficie, cocine esa superficie, ¿ya? Y se pueda luego analizar y hacer transformaciones sobre esta, ¿ya? Otras son los revolves, ¿ya? O las revoluciones, ¿ya? Las cuales, a diferencia del anterior, en la cual en los barridos están prácticamente conectadas las dos curvas, ¿ya? La directriz y la generatriz. En este caso, una de las curvas, la generatriz, funciona como un eje, ¿ya? Separado de la forma, a través del cual la forma revoluciona, ¿ya? Eso también es un método, una forma de generar geometría bastante común a través de todos los programas de modelado 3D. ¿Ya? El loft o las transiciones, ¿ya? También funciona de la misma manera, pero acá ya se empieza a volver un poquito más interesante la cosa, porque nos permite generar superficies más complejas, generar superficies mucho más orgánicas, y las curvas directrices, ¿ya? Empiezan a ser múltiples, ¿ya? O sea, podemos tener superficies que parten de una forma, en lo intermedio se transforman un poco y terminan de una forma totalmente distinta, ¿ya? Por lo tanto, los loft o las transiciones también son superficies bastante interesantes de explorar, ¿ya? Otro sistema de modelado CAD, ¿ya? Del sistema de sólidos, que se utiliza principalmente en ingeniería, ya para el análisis de superficies, obviamente, y de forma sólida, ¿ya? Esto principalmente tiene que ver porque dentro de los cómputos que hacen y los cálculos permiten incluir información volumétrica y también de propiedades materiales y de comportamiento, por lo tanto son bastante útiles para ese tipo de cálculo y desarrollo, ¿ya? Dentro del modelado de sólidos, una de las más utilizadas son los CSG, ¿ya? Que a diferencia de los modelos no sé, como los que estamos más acostumbrados, SketchUp, Rhinoceros, incluso AutoCAD, permiten ir generando geometrías que son un poquito más paramétricas, ¿ya? Que combinan ciertos primitivos, ¿ya? Y que tiene que ver todo esto con procesos industriales, ¿ya? Y representar cómo funcionan algunas máquinas y algunos de esos procesos, de manera de que uno puede ir haciendo ajuste al modelo sin tener que regenerar toda o remodelar toda
la superficie, ¿ya? Tal como se ve ahí, se va armando como un historial de operaciones entre figuras un poquito más básicas, ya para llegar a figuras más complejas, y todas esas operaciones tienen una memoria ya y un historial, por lo tanto uno puede hacer ediciones en ese historial y la figura final que uno está viendo representada se va a ir actualizando de esos cambios. ¿Ya? Algo de ese modelado paramétrico tiene Rhinoceros, ¿ya? Hay algunos plugins, obviamente, y algunos no tan plugins como Grasshopper, que también permiten hacer operaciones de este tipo que son eternamente editables, ¿ya? Así que siempre es bueno saber que este tipo de metodologías se pueden utilizar en varios programas que, pues en su origen a lo mejor no fueron de este tipo, pero que ya existen complementos que permiten hacerlo de esa forma, ¿ya? Esta forma o estas operaciones, una de las más utilizadas en este tipo de sistemas de modelado, ya son la operación por primitivos, como les decía, y las operaciones entre estos objetos primitivos, ya tienen que ver con las operaciones booleanas, ya teoría de conjunto, seguramente lo tienen que haber escuchado en alguna clase en el colegio o en la universidad, ya, y la más básica obviamente son las uniones, las sustracciones, ya, la diferencia y la intersección, ya, o sea, la suma de dos volúmenes, la resta de un volumen de otro, ¿ya? O la superficie común entre dos volúmenes, ¿ya? Como se ve acá en esa imagen sintetizada. ¿Ya? Lo mismo acá. ¿Ya? ¿Ya? Y otra cosa que podemos ver acá dentro de los sistemas de sólido, los VREPs, ¿ya? Otra forma de representar volúmenes, ¿ya? Y que también Rhinoceros utiliza bastante, ¿ya? Que es el reconocido como utilización de representación de borde o boundary representation, ¿ya? En el cual el sólido o el volumen contenido, ¿ya? Que el programa interpreta como si esto fuera un sólido, ya está representado no por su volumen y el cálculo de todos los puntos interiores, sino que solamente por el aire que contiene una superficie cerrada, ¿ya? Por lo tanto, a diferencia de los modeladores de superficie como SketchUp, por ejemplo, si bien SketchUp tiene herramientas de sólido, ¿ya? Esas superficies cerradas, si uno las rompe o las abre por un lado, ¿ya? Uno siempre va a ver que son como cajas de cartón, por decirlo de alguna forma, ¿ya? En Rhinoceros también tiene un modelado por caras de ese tipo, ya las superficies, las polisuperficies, etc. ¿Ya? Y por lo tanto también se pueden hacer esas operaciones y simular el trabajo de sólidos, ¿ya? No estando trabajando con sólidos propiamente, sino que estando trabajando con caras, ¿ya? Entonces, y Rhino dentro de todo este pool de tecnologías, ¿qué es? ¿Ya? Bueno, Rhino es un modelador por VREPs y por NURBS, ¿ya? Son representación de bordes, ¿ya? Como lo hemos visto un poco más atrás, ¿ya? O sea, representa su sólido a partir de superficies cerradas, y eso lo interpreta como sólido, y sus curvas las representa a través de splines, ¿ya? No son aristas como las de CAD, no son tan simples como dos puntos y una recta, y las curvas como en SketchUp, que son, si se acercan bastante y lo pueden ver, que las curvas en SketchUp son varias facetitas rectas, que vistas de lejos se empiezan a ver como una curva, ¿ya? Rhino es un poquito más preciso en eso y representa sus superficies y sus curvas a través de un modelo matemático que es distinto, ¿ya? Que son los NURBS, ¿ya? Que es un modelo matemático también desarrollado a mitad del siglo pasado, en la cual, por la necesidad que tenían los diseñadores automotrices, navales, etcétera, aeroespaciales, ¿ya? Inventaron este modelo matemático para poder representar figuras de manera infinitamente precisa a través de poca información, ¿ya? Un par de puntos en el espacio describen unas rectas, ¿ya? Y esas rectas interpolan otros puntos, ¿ya? Que representan una curva en el espacio, y obviamente todos esos puntos son controlables y por lo tanto hay un grado mayor de fineza sobre el cómo se trabajan estas formas, ¿ya? Un poco de historia, Rhinoceros partió como un plugin para AutoCAD, ¿ya? En los años 80, ¿ya? AutoCAD es bastante viejito, así que para los que ya lo conocen han visto que ya no tiene mucho por dónde evolucionar AutoCAD. Y mucha de la gente que se frustraba con las herramientas que tenía CAD en esos tiempos y que todavía lo hace ahora, decidió hacer este plugin y luego decidió independizarse y hacer su propio software de diseño asistido por computador, de su software CAD,
y en eso se transformó Rhino. ¿Ya? Esta empresa se llamaba McNeil, unos chicos que trabajaron para AutoCAD, se frustraron mucho y decidieron hacer su propio software, ¿ya? Para poder hacer lo que AutoCAD no les dejaba. ¿Ya? He utilizado bastante Rhinoceros, ya lo deben haber escuchado bastante en sus clases con sus profes, ya, y si tuvieron un buen profe de herramientas 2, posiblemente también. En la industria de diseño de productos, ¿ya? Diseño de joyería, ¿ya? Juguetes, ¿ya? Mucho diseño industrial, incluso multimedia, diseño gráfico, arquitectura también, obviamente. Diseño gráfico y el diseño multimedia que les mencionaba lo utilizan bastante. Tuve la oportunidad de trabajar con una oficina que estaba haciendo bastante obras de teatro, ¿ya? Estaba haciendo bastante escenografía y ocupaban algunos plugins de Rhinoceros para hacer trabajos con luces en los escenarios, hacer algunas escenografías móviles, ¿ya? Algunos proyectos de museografía que también eran interactivos y utilizaban como plataforma Rhinoceros con algunos plugins, obviamente, y algo de codificación un poquito más avanzada, ¿ya? Pero la plataforma que utilizaban porque era versátil y conversaba muy bien con todos los software que controlaban las luces, que controlaban los servos que movían las cosas, utilizaban Rhinoceros, ¿ya? Así que es bastante versátil, ¿ya? Pueden hacer bastantes cosas, pero obviamente vamos a partir ahora por lo básico y les vamos a mostrar ahí más o menos dónde pueden ustedes encontrar recursos para familiarizarse con temas un poquito más complejos, ¿ya? Acá les dejo una bibliografía recomendada, se la voy a compartir después en el PDF de esta presentación para que la revisen, ¿ya? Es súper importante que la revisen porque están mucho más explicados en profundidad en español, ¿ya? Porque a veces nos da lata leer mucho en inglés, la pueden revisar en español, están todos los comandos y la descripción de qué hacen, ¿ya? Todo lo que vamos a estar viendo con ejemplos, con animaciones, con fotos, ¿ya? Son bastante amigables los manuales de la empresa McNeil de Rhinoceros, ¿ya? Para que lo revisen. Y también les compartí ahí algunos links de el canal oficial de YouTube, ¿no? Canales que son no oficiales pero que están recomendados, ¿ya? Que están recomendados por la empresa. Que tienen ahí como más o menos la bendición de la empresa, si bien no son los oficiales, pero los pueden revisar porque tienen muy buenos tutoriales, muy buena guía, revisiones de los comandos, etc. ¿Ya? Y acá también hay un listado de unas guías y tutoriales que ustedes pueden descargar. Les va a pedir su correo, son un poquito más avanzadas, les piden una información ahí antes de poder descargarla, para que lo puedan revisar, ¿ya? Y viene también con modelos que ustedes pueden descargar de referencia, con ejercicios, ¿ya? Para hacer con esos modelos, así que siempre es bueno que lo revisen, ¿ya? Más adelante cuando estemos en clase voy a abrir algunos de estos links para mostrarles los que tengan referencia con lo que estemos viendo y que sepan ustedes ahí que pueden profundizar los contenidos por su cuenta, ¿ya? Antes de mostrarle algunos trabajos de alumnos de la UNAP, ¿ya? De los años anteriores, ¿alguna duda hasta ahora de lo que les conversé un ratito, en este rato corto? Ninguna, dice Laura. Ninguna. Ya, súper. Todo claro, Dominique. Excelente. Ya, les muestro acá entonces algunos de los trabajos de los chicos de cursos anteriores. Déjenme abrir acá una carpetita. Esta es una de las carpetas del curso que hacía con Ricardo Andrade, ¿ya? Tiene una mirada, se llama Modelado 3D, está orientado para los chicos de arquitectura de segundo año, como les contaba, ¿ya? Es un curso de un semestre completo, ya, así que son bastantes clases, se ve, incluso con todas esas clases del semestre completo, hay harto contenido que no se alcanza a ver, así que por eso le adelanto que es bastante materia, pero que si uno la ve de manera general, uno se puede hacer una idea bastante buena de lo que puede hacer y de dónde están las cosas y dónde uno puede buscar más o menos lo que uno necesita, ¿ya? Para saber y poder hacer lo que uno tiene en mente. Entonces, mostrándole más o menos la recopilación acá de algunos trabajos, el curso que nosotros hacemos en el Andrés Bello para el chico de segundo año está dividido en 4 unidades. Las últimas 2 unidades tienen que ver principalmente con los modelos de sus proyectos de taller, ¿ya? Así que si están en conversaciones con su escuela, con la escuela de diseño,
sería bueno que en los segundos años incluyeran eso, ya como un complementario, ¿ya? Modelado 3D es un complementario del taller de la carrera principal, ¿ya? Por lo tanto, el último mes más o menos del curso está enfocado a que los chicos desarrollen sus proyectos de examen, ¿ya? Así que mejor acá en la carpeta, no me acuerdo, deberían haber algunos proyectos de examen ya armados. Entonces, esto parte con la unidad 1 de los chicos, ¿ya? Les pedimos que hagan un ejercicio en clase que es modelar un autito que vamos a modelar nosotros y después que modelen acá algunos modelos un poquito más avanzados, que los busquen ellos, ¿ya? Objetos de madera, partimos con objetos de madera principalmente porque son geometrías planas que tienen algún nivel de detalle como bordes biselados, ya, alguna suavización de borde, algunos cortes curvos, etcétera, ya, pero que son figuras aproximables bastante rápido con las herramientas que Rhino entrega por defecto y bastante rápido, ¿ya? Luego de ese ejercicio hacemos un ejercicio donde los chicos modelan un audífono, ¿ya? Algo de eso vamos a ver nosotros también, ¿ya? Acá tienen algunas semanas para desarrollar este ejercicio, ¿ya? Fíjense ustedes, acá todos estos audífonos son audífonos reales porque parte del ejercicio es que los chicos tomen un objeto que tengan a la mano, un objeto cotidiano de diseño industrial, lo puedan medir, puedan hacer un levantamiento geométrico de esto, midan cada una de sus partes y modelen ya a partir del levantamiento que hayan hecho ese objeto, le den los materiales posibles y preparen una pequeña presentación o un set de imágenes para generar, ¿ya? Acá incluso algunos chicos hicieron algunas visualizaciones en V-Ray, creo, ¿ya? O en Lumion, no me acuerdo, ¿ya? Pero hay ciertas cosas que se pueden hacer con esos tipos de ejercicios donde tienen que levantar. Y por último, durante el primer mes de clase, lo hacemos modelar a los chicos una pieza mecánica. Pedimos que se vayan a dar una vuelta a algún persa, algún deshuesadero, ya que busquen ahí entre los cachureos alguna pieza mecánica, una pieza un poquito más compleja, y también hagan el mismo ejercicio, la levanten, ¿ya? Esto es un súper buen ejercicio, porque es una geometría a la que uno no está acostumbrado, pero que siempre responde a medidas específicas, medidas exactas, rayos de corte, etcétera, un montón de cosas bastante interesantes para poder sacarle provecho a lo que estamos aprendiendo con el programa, ¿no? Tienen acá también la misma chica que había modelado anterior en otro renderizado, también acá incluso ocupó el mismo fondo, ¿ya? Y puso ahí su modelo y pudo ser una imagen bastante interesante. Ya, después de eso saltamos con los chicos de arquitectura, por lo menos, a hacer algún ejercicio con algún referente propio de sus carreras, ¿ya? En 2015 hicimos uno de estos cursos, no me acuerdo si fue en 2015 o en 2014, hicimos uno de estos cursos con algunos chicos de diseño y ahí lo hicimos modelar algunas zapatillas, algunas cosas así. No tengo esas imágenes, sería bueno a ver si las encuentro y se las muestro. Pero también, otro ejercicio ya pasar de una escala un poquito más doméstica a una escala un poco más grandota, ¿ya? Con esos chicos creo que habían modelado unas motos también, algunos objetos un poquito más grandes que lo que puedan encontrar en su casa, ¿ya? Pero en el caso de los chicos de arquitectura lo hicimos modelar algunas cosas más o menos locas, algunos proyectos utópicos de principios de siglo, ¿ya? Donde los chicos primero tenían unos días para sacar el modelo 3D, luego preparaban una visualización un poquito más compleja con esos mismos modelos, ¿ya? O sea, empezaban ya a esa geometría a darle materialidad, a darle color, poner gráficas, ya buscar unas buenas posiciones de cámara, ya componer unas buenas vistas, que siempre es importante al momento de presentar un modelo, ¿ya? ¿Se fijan? Eso también requiere tiempo para poder desarrollar. Y por último, les pedíamos que insertaran en algunos contextos, como era el caso, para que esto tuviera un poquito más de interés al momento de presentar, ¿ya? Y los chicos ahí tenían libertad absoluta de cómo lo presentaban, en qué contexto, en qué momento, a qué hora del día, bajo qué iluminación, cómo lo materializaban, cómo lo vieron anteriormente, incluso en algunos que eran bastante abstractos, qué escala le daban, ¿ya? Algunos de estos proyectos eran más chicos, ellos se lo imaginaron más grandes, o incluso al revés, etcétera. Tenían libertad un poquito para explorar y para jugar un poco antes de entrar en su proyecto de taller, ¿ya? Entonces, algunos optaban por el fotorrealismo, otros optaban por algunas cosas
un poquito más ilustrativas, ya más dramáticas, otros por gráficas un poco más ligeras, ya. Siempre es bueno darse un tiempo de explorar cuál es la gráfica que a uno más le acomoda, y además entender más o menos cuáles son los tiempos de tomar la decisión de irse por el fotorrealismo o por representaciones un poquito más gráficas, ¿ya? O estéticas más simples, ¿ya? O sea, armar esta imagen es mucho más rápido que a lo mejor armar esta imagen o esta imagen, ¿ya? Requiere mucho más tiempo de cálculo, más fineza en los recursos que se utilizan, ya más tiempos de render, etc. Por lo tanto, siempre es bueno entender y manejar bien los tiempos que uno tiene para elegir una gráfica acorde a lo que uno necesite, ¿ya? Y después de jugar más o menos con algunos referentes propios de sus carreras, pasábamos a los proyectos de taller, ¿ya? Esto en el último mes de sus carreras. ¿Ya? En este caso, el taller estaba viendo vivienda, ¿ya? Por lo tanto, también estaban ahí, era un taller bastante experimental, por lo tanto los chicos ahí probaban distintos sistemas constructivos, ya, distintos materiales, distintas escalas, algunos más brutos en su construcción, algunos más propiamente sólidos o con lógicas de sustraer material a partir de un sólido, otros con un poquito más finos, ya, por lo tanto requerían armar otra estrategia de modelado, sobre todo para los que tenían elementos que se repiten, por ejemplo, ¿ya? Donde sí, era muy importante entender cuál va a ser el bloque mínimo y que se va a ir repitiendo y dedicarle mucho tiempo a esas piezas básicas más que al modelo en conjunto, ¿ya? Porque entendiendo muy bien la parte o la unidad, siempre uno puede después ir iterando, ir explorando con el conjunto, ¿ya? Y por último ellos hacían el mismo tratamiento que hicieron con sus proyectos de referente, ya empezaban ahí con sus proyectos de taller, ¿ya? Entonces, tomando las geometrías que tenían, le daban sus materiales, ya ponían unas buenas cámaras, componían unas buenas vistas, buscaban cómo representar bien, en este caso, el espacio. En el caso de ustedes serían representar muy bien los objetos, a lo mejor, ¿ya? Obviamente dentro de estos ejercicios había análisis de referente, había análisis compositivo de imágenes, ejemplos de cómo presentar, algunas presentaciones de oficina o de empresas que manejan muy bien el tema de la representación, un poco para ir colgándose más o menos de la gente que maneja esto. Algunos análisis que siempre hacemos en estos cursos son buscar fotógrafos, ¿ya? Fotógrafos de arquitectura, fotógrafos de diseño industrial, etcétera, ya porque como hay gente que se dedica y se gana la vida buscando y presentando bien las cosas, ya siempre es bueno tomar de ellos las técnicas y tratar de emular ya, el dominio que ellos tienen sobre cómo representan los espacios o los objetos. ¿Ya? Y por último acá ya hicieron su render y una vez que ya modelaron su objeto, les dieron material, los pusieron bajo la luz, etcétera, ya hacían un fotomontaje, ya, como les decía, uno de estos fotomontajes son bastante básicos, son chicos que recién están en sus primeros años de carrera, ¿ya? Y además, como esta, parece que la carpeta que abrí es del 2017, ¿ya? O no, 2019 parece, Rhino todavía no tenía un motor de render fotorrealista, ¿ya? Rhino hasta hace un par de años solamente ingresó un motor de render que se llama Cycles, ¿ya? Que se lo trajo desde Blender, creo que un programa de código abierto, ¿ya? Y ahora Rhino está sacando render mucho más bueno, calculando mucho mejor las sombras, los rebotes de luz, etcétera, porque está utilizando un motor de render distinto al que ustedes están viendo acá, ¿ya? Entonces, estos mismos modelos pasados por un motor de render distinto y obviamente con algunos tiempos de tratamiento en Photoshop después más dedicados y más horas, obviamente se puede lograr mucho mejor. Se fijan acá también ya importando recursos desde otras aplicaciones, etcétera. ¿Ya? Hay muchas cosas que se pueden lograr. Acá creo que era un chico que estaba probando Lumion, ¿ya? También he visto por ahí que hay un par de diseñadores industriales que están usando Lumion o otros de estos software en los cuales se puede sincronizar el modelo 3D y hacer el tema de la renderización y la presentación en un software aparte, en una aplicación aparte. Así que sería bueno también
que exploren ese tipo de herramientas una vez que entiendan bien cuál es la lógica de materializar, ¿ya? Y poner textura o texturar o mapear un modelo, ¿ya? Ir a algunas herramientas que facilitan un poquito y hacen más rápido ese proceso, ¿ya? Chicos, ¿duda o comentario hasta ahora? Muy buenos los trabajos, hay que reconocer. Ya, gracias, no. O sea, Además, además son chicos jóvenes que estaban partiendo, así sí, que nosotros estamos bastante contentos. No alcancé a pedirle la carpeta, mejor dicho, a Ricardo la del año pasado. El año pasado salieron algunos increíbles, fue una generación muy buena. Voy a ver si se los muestro la próxima clase para entusiasmarlo un poco. ya, Eh, yo que entusiasmado. sí, no, porque y además el año pasado fue el primer año que pudimos utilizar el motor de render nuevo de Rhino, por lo tanto los renders estaban pero exquisitos. Así que ahí vamos a tratar de sacar una imagen de mejor calidad con lo que veamos estos días. Ya, entonces, vamos acá algunos. Vamos ahora no sé si hacemos, es bastante corta la hora, pero si es que se tienen que levantar a ir al baño, a tomar agua, a buscar, a fumarse un pucho, podríamos tomar unos 5 minutos, ¿les tinca? Dale. Antes de abrir el programa, o seguimos nomás. ¿Cómo están? Yo personalmente sí. ¿Bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Los demás? Por acá yo digo que vamos nomás, pero ¿Vamos nomás? bueno, Ya. los cabros. Todo bien Sí, por acá también. sigamos, ¿Cómo? ¿Cómo? No escuché el último. que sigamos también. Sigamos nomás, ya. Perfecto. Vamos nomás entonces. Perfecto. Tenemos que abrir Rhino entonces. Vamos a ver la introducción de Rhino. Mientras abro el programa, voy a abrir acá una presentación. ¿Ya? Mientras abro el software. Bueno, primero, yo la versión que voy a estar utilizando de Rhino es la versión anterior. ¿Ya? Rhino sacó hace un poquito de tiempo el tema sacó su versión 7. Ya tengo instalada la versión 6 porque me pasó un problema. Instalé la versión 7 hace unos días y posiblemente cuando empiece ya y lleve un tiempo hablando con ustedes, van a ver que va a empezar a saltar una pestaña negra. Algún problema pasó con la instalación de Rhino 7. No sé si venía con algún virus o algo, pero me salta se va a ver un programa, una ventana negra con un texto verde, ¡pum! Y salta como cada 5 minutos. ¿Ya? Pasa sobre todo cuando estoy escribiendo y se pone a saltar. Así que si ven eso, es mi Rhino 7 corrupto que traté de instalar, que lo tengo que reinstalar de nuevo, así que vamos a estar viendo Rhino 6 por estos días. Vamos a abrir acá. Ya. Como les decía, mientras abro el programa, les voy a mostrar bien rápidamente una de las presentaciones que le mostramos a los chicos de arquitectura. ¿Ya? Estas significan, acá tienen la firma de Ricardo, hablé con Ricardo, me dio ahí sus bendiciones, me dijo, no hay problema, muéstrale a los chicos la presentación. ¿Ya? Vamos a ver si está abriendo Rhino, sí, ahí está abriendo todavía. ¿Ya? Y esta presentación tiene que ver con, primero, una introducción bastante básica y con una recopilación antes de ir a buscar todo lo que les voy a mostrar ahora dentro del software. Un poquito un repaso general de qué contiene el software, de qué está compuesto, cuáles son sus partes principales, etc. ¿Ya? Por lo tanto, vayamos con eso. ¿Ya? Acá hay una presentación bastante rápida de cosas que ya les mencioné. ¿Ya? ¿Qué tipo de software es Rhino? ¿Qué tecnología utiliza? ¿Ya? ¿Quién lo desarrolló? ¿Ya? Cosas que ya les había comentado, que utiliza el modelo matemático de NURBS para representar su superficie, a diferencia de otros programas que por lo general utilizan mallas, ¿ya? En el tema de modelado 3D genérico. Y es bastante utilizado, como le había comentado, en CAD, prototipado, ingeniería, etc. ¿Ya? Y uso, obviamente, en todas las disciplinas que tienen que ver con diseño o ingeniería. ¿Ya? La extensión de los programas, algo bastante importante y a veces uno no menciona. La extensión de los archivos que uno guarda en Rhinoceros es .3dm. ¿Ya? Ojo, cuando guarden los archivos, nos pasa mucho, ustedes ya están tan grandes, así que obviamente me imagino que no tienen los vicios de
cuando uno está entrando a la escuela. Muchos chicos cuando les enviamos algún encargo les ponemos que el archivo se tiene que llamar, no sé, trabajo 1.3dm, escriben el punto 3dm con texto en el nombre, ¿ya? Ojo con hacer ese tipo de cosas porque les puede cambiar y no les puede dejar abrir el archivo si es que antes del punto 3dm normal, ya que es la extensión propia del archivo, uno pone un punto 3dm o un punto jpg o un punto algo, ya posiblemente tenga problemas para leer la extensión del archivo, así que tengan cuidado con escribir esto. Ustedes solamente cambien los nombres, no modifiquen las extensiones porque les puede cambiar. ¿Ya? Pero mencionar algo que vamos a ver cuando guardemos el primer archivo. Hay otra extensión de archivos de Rhinoceros, ya sé, que es el punto 3DM back, ¿ya? Que es parecido a los software de respaldo de AutoCAD ya, o de SketchUp, ya, que son los archivos de backup o de respaldo en los cuales es una copia momentánea del archivo antes de que uno lo guardara por última vez, que quedan por ahí sueltas también con un icono un poquito fantasmagórico, ¿ya? Y que a veces se borran automáticamente, a veces no, pero que también son bastante útiles en caso que uno pierda un archivo, lo borre por error, lo corrompa y no lo pueda abrir. Uno siempre se puede ayudar con esos archivos de respaldo, ¿ya? Lo vamos a ver cuando estemos... ¡Ábresela a tu madre! ¡Estoy ocupada! Ojo ahí con su... Domi tení Yo caché que estaba el micrófono abierto, sorry. A ver, veamos, no te Están ahí preocupes. mis perros jodiendo. No te preocupes. De hecho yo estoy con el manos libres por si acá, por tener el micrófono cerca de donde le estoy hablando, pero afuera mío hay una construcción de un edificio, así que si escuchan como un martilleo, una caída de algo, un camión o algo, créanme que nos pasa a todos, así que ojo ahí con sus micrófonos. Si saben que va a pasar el perrito de ustedes por al lado, o el hermano les va a comentar algo, o la mamá los va a llamar, aprovechen de mutar sus micrófonos y abrirlo cuando quieran abrir. Dale. Ya, entonces, vamos acá nuevamente con la presentación. No, no esta presentación, la otra. Ya. Algunas cosas importantes antes de abrir el programa. El programa es súper compatible con otros programas. Conversa muy bien con varios formatos, no abre sin ningún problema archivos de AutoCAD, archivos de SketchUp, ya exporta en archivos de esos programas de manera bastante buena. ¿Ya? Muy pocos errores aparecen, pero hay que saber configurar un par de cosas. Lo vamos a ver cuando estemos también viendo los menús de inicio y desde dónde hacer ese tipo de operaciones. Hay varios plugins que se pueden instalar que corren sobre Rhinoceros, ¿ya? Uno de los más comunes es Grasshopper, ¿ya? Grasshopper tiene varios años, ya bastante útil para los que les gusta el tema del diseño paramétrico, las formas algorítmicas, etcétera, ¿ya? Y también se utiliza bastante, nosotros en la carrera lo hemos utilizado un par de veces, pero está como un poquito usado, por lo menos en el tema de arquitectura, en los últimos años, y hay muchos arquitectos que le hace el quite a diseñar algo y se va por el tema paramétrico para hacer alguna cosa como chora y cool. Entonces, en el último par de años está como un poquito mal visto tratar de hacer cosas tan paramétricas, por lo menos en arquitectura. Pero es una herramienta bastante potente ya para hacer cálculo y temas que se puedan ir editando. Muchas oficinas de diseño lo utilizan. Uno de los profes que les comentaba que el de GT2P, de los que más usan de Grasshopper acá en Chile, así que es bastante interesante revisar el trabajo que tienen ellos. La otra es Not, por lo menos cercana a la arquitectura. También utiliza bastante Grasshopper para fabricación de museografía, ya, escenografía, varios temas de arquitectura como temporal. ¿Ya? También la oficina Not de Emma Gunner ahí también hace clases en la escuela, es bastante interesante el trabajo que hace. Y obviamente tiene muchos plugins para renderizar, para hacer cálculos, para visualización, ya para imprimir en 3D, etcétera. Rodrigo les va a mostrar después uno que utiliza él, que me estaba comentando que es bastante bueno, que les permite hacer prototipado bastante rápido, ¿ya? Sacar información para poder imprimir y cortar en la láser, etcétera. Eso les vamos a ver un poquito más adelante. El flujo de trabajo normal incluye dibujo 2D y modelado 3D y renderizado.
¿ya? Obviamente podríamos incluir acá el ítem que vamos a ver el día viernes, que es la documentación, ¿ya? Que es más o menos la integración de todo lo anterior, ¿ya? Permite trabajar con capas como software gráfico o otros software de modelado 3D, y en temas de organización uno puede hacer grupos, bloques, esconder cosas, bloquear capas, etcétera. Hay bastante versatilidad en el control sobre cómo uno puede ir organizando las cosas, ¿ya? La interfaz está compuesta, y la vamos a ver cuando nos saltemos ahora a la ventana del programa, ¿ya? Pero es bastante común a otros software de aplicación. Hay una barra lateral con herramientas, hay una tira con herramientas, ¿ya? Y con pestañas, las cuales uno puede ir cambiando, y obviamente es interactivo y van a ir cambiando las herramientas. Una barra de comando que hereda esto desde sus inicios como plugin para AutoCAD, ¿ya? Que también bastante útil porque nos permite ir accediendo a las opciones de los comandos que vayamos a ir revisando, ¿ya? Al costado derecho tiene varios paneles que uno puede ir cerrando y abriendo, ¿ya? Que son bastante útiles, y por lo general uno trabaja con varios de esos paneles abiertos, o por lo menos con el icono a la mano para poder activarlos cuando uno lo necesite. Y obviamente al centro, algo que es bastante particular de Rhinoceros es que tiene 4 ventanitas, ¿ya? Tiene 4 vistas de la misma escena, ¿ya? Que uno puede ir obviamente cambiando y no tenerlas todas sincronizadas como se ve ahí en la foto, pero que es bastante útil porque uno puede ir trabajando en una vista, viendo los cambios en otra, saltando de una ventana a otra, empezar una operación, por lo menos, por ejemplo, dibujar un punto en una, saltar a una ventana que está vista de forma lateral, por ejemplo, o de forma vertical, y el programa no tiene ningún problema con representar la acción que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, en ese caso, la interfaz es bastante amigable, ¿ya? Como les mencionaba hace un rato, las curvas o la geometría en Rhinoceros está representada por curvas NURBS, ¿ya? Que son estas curvas que están conformadas a través de unos puntos y unas rectas que controlan la fuerza con la cual se curva, cómo llegan, cómo cambian y cómo varían a lo largo de estos puntos, ¿ya? Es un modelo matemático, como les decía, ¿ya? Bastante complejo, ¿ya? Pero lo bueno que en Rhinoceros, y en eso obviamente uno no escribe todas esas curvas, sino que simplemente ocupa la herramienta y el programa automatiza todo eso, ¿ya? Los elementos con los que uno se encuentra en el programa, ¿ya? Principalmente son los puntos, ¿ya? Que en programas como Sketch obviamente no están como una herramienta directa. Acá uno puede describir puntos en el espacio y tienen su propio icono y su propia entidad, y son sus propias propiedades, ¿ya? Otros elementos ya más complejos, obviamente, con 2 dimensiones, son las curvas, ¿ya? Las curvas en AutoCAD, en Rhinoceros pueden ser 3D, ¿ya? Pueden ser bastante complejas, abiertas, cerradas, con otros programas, y como les decía, las curvas no están determinadas por la cantidad de facetas, ¿ya? Sino que están determinados por algún grado, ¿ya? Y eso les permite determinar el nivel de definición que tienen esas curvas. Lo vamos a ver cuando estemos dibujando un poco en el programa, ¿ya? Elementos más complejos a partir de esas curvas son las superficies, ¿ya? Pueden ser abiertas como las que están acá, ¿ya? O cerradas, ¿ya? Y estas superficies se pueden controlar a través de puntos de control, ¿ya? Uno puede activar puntos dentro de la superficie o fuera de la superficie, que uno puede ir manipulando y transformando la superficie para alterar la forma original, ¿ya? Otros elementos que uno tiene bastante visible cuando uno está modelando son la isocurva, ¿ya? Que son las representaciones, las direcciones en las cuales fluye la superficie, y que por final a veces cuando uno tiene superficies muy complejas y se hacen y el programa para tratar de mostrarnos muy bien esa superficie y cómo está descrita y cuántos puntos de control tiene, etcétera. Todas esas cosas, a veces los modelos se ponen un poquito sucios cuando estamos trabajando con formas complejas. Por lo tanto, una de las preguntas que siempre hacen los chicos es cómo la puedo apagar. ¿Ya? Vamos a ver cómo apagarlas para poder trabajar con un poquito más limpia en la pantalla, ¿ya? Y cuando la necesitemos, saber desde dónde las podemos activar para poder visualizar más o menos cómo está fluyendo la forma, si es que se están intersectando las cosas, ¿ya? Si es que hay cosas raras, las isocurvas nos pueden servir para eso, ¿ya? Y obviamente también esas isocurvas se pueden extraer, uno puede extraer información también de eso, utilizarlas para recortar, etcétera. Un montón de cosas tienen varias utilidades esas curvas
esas curvas menores o secundarias, ¿ya? Otro elemento son las polisuperficies, ¿ya? Estas principalmente están referidas a superficies cerradas, pero que en lugar de ser una sola superficie cerrada en sí misma, es un área o un volumen cerrado a partir de varias superficies distintas, ¿ya? Nos vamos a encontrar con este tipo de geometría también y saber que las podemos generar, explotar, dejar abiertas, dejar cerradas, o incluso a partir de elementos abiertos, crear nosotros nuestros propios elementos cerrados y hacer operaciones de sólido, como les mencionaba hace un rato, con esa superficie. ¿Ya? Los otros son elementos sólidos, ya en este caso una sola superficie, como mencionamos acá. Las superficies únicas y cerradas, ya AutoCAD tiene varios primitivos, ya, y varios botones de creación de estos sólidos por defecto, ya estos primitivos se pueden crear a partir de eso. Les va a preguntar ahí algunos parámetros que uno tiene que ingresar, ya, pero ahorran un poco de tiempo en lugar de, como, no sé, por ejemplo en SketchUp, si uno quiere dibujar una esfera, a veces puede ser bastante jodido y hay que hacer varios pasos, ¿ya? En estos programas que tienen un poquito más de recorrido, ahí ustedes pueden encontrar botones que automatizan ciertas operaciones básicas, ¿ya? Y obviamente elementos sólidos como las polisuperficies, ya, repetición un poco, pero que si están cerrados, uno, como les decía, puede interpretarlos como sólidos, ya estas superficies que están conformadas por más superficies, por múltiples superficies rectas o curvas, y uno puede hacer operaciones de sólido, que es lo importante, y por eso las mencionamos. ¿Ya? Y lo otro son extrusiones, ¿ya? Que también, si bien la operación que uno realiza para generarlas son la operación de extrusión, la entidad dentro del programa las menciona como polisuperficie, o como superficie cortada. Ya se van a encontrar con varios términos que vamos a ir revisando, pero que al final del día son simplemente superficie abierta, ya extruida en una o en otra dirección, ¿ya? Y sirven para hacer la misma operación. Otro elemento que incorpora Rhino Zero desde hace harto tiempo son las mallas poligonales, ¿ya? Tal como las que uno encontraría en SketchUp o en otros programas 3D Max, etc. Y también hay varios botones y varios controles de poder trabajar con ese tipo de geometría. ¿Ya? En este caso no los vamos a revisar, ¿ya? Porque la gracia de Rhino son sus superficies y sus NURBS, ¿ya? Por lo tanto no las vamos a revisar, pero siempre es bueno saber que el programa las puede generar y las puede leer. Uno puede traer modelos de malla dentro de Rhino y el programa no debería tener ningún problema en interpretarlas o incluso en convertirlas en NURBS, ¿ya? Convertirla en geometría propia de Rhino, uno puede hacer ese tipo de operaciones. Son un poco complejas a veces, va a depender de la calidad de los modelos, pero se puede hacer, ¿ya? Es bueno saber que otros programas pueden conversar con Rhino a través de elementos modelados por malla. Otro que no está acá, que presentación creo que del año pasado, es uno nuevo y que está en desarrollo, que son los sub-D, ¿ya? Que son unos elementos parecidos a las NURBS, ¿ya? Pero que son en realidad son unas mallas interpretadas por quads, ¿ya? Por figuras. Si ustedes se fijan, no sé, SketchUp, cuando ustedes revientan un modelo o traen un modelo a alguna librería, por lo general las caras son triángulos, ¿ya? Los sub-D son objetos bastante suavizados que permiten generar figuras bastante orgánicas, pero que están dominados por geometrías de este tipo, por cuadrantes, por quads, ¿ya? Por figuras, por polígonos de 4 lados, ¿ya? Y esos polígonos obviamente no son planos, esa es una de las gracias que tienen. Son polígonos como el que estamos viendo acá en el toroide, ¿ya? Por lo tanto uno puede mover estas aristas, ¿ya? O mover las caras, o mover los vértices, etcétera, y uno tiene bastante control para generar figuras bastante orgánicas, ¿ya? A partir de este tipo de geometría. Todavía está en desarrollo, hay varios botones y varias operaciones que todavía están ahí de modo experimental, ¿ya? Si bien están incluidos ya su propia pestañita en la versión 7, uno puede jugar y hacer varias cosas, y van a encontrarse con muchos tutoriales sobre este tipo de geometría, la sub-D. Todavía está en desarrollo, así que hay que ponerle atención ahí a cómo se maneja. ¿Ya? Si alguno ha modelado en Blender o utilizado un modelador, un plugin para SketchUp, en el cual uno pueda modelar figuras orgánicas a partir de caras planas, se va a encontrar con algo a lo mejor bastante familiar, ¿ya? De todas maneras, nosotros le vamos a poner más atención a los temas más básicos, ¿ya? Y después, si estamos bien de tiempo, vamos a revisar un poco más de la sub. ¿Ya?
estamos aquí en las mallas. Visualizaciones, también tenemos varios estilos visuales y ustedes pueden, algo que es bastante bueno, generar sus propios estilos visuales. Vamos a mostrar ahí cuando estemos viendo temas de visualización. Los viewports que vienen por defecto son vista de alambre, vista sombreada, opaca y vista renderizada, donde se empieza a mostrar si es que tenemos alguna textura, algún color, ¿ya? Y obviamente, aparte de esto, tienen posibilidad de renderizar y hacer cálculos ya más específicos de los objetos bajo distintas condiciones lumínicas, ¿ya? Temas de precisión, siempre es bueno mencionar esto antes de que saltemos, porque esto está escondido abajo en una barrita que a veces a uno se lo olvida, que son las ayudas de dibujo, ¿ya? Hay temas que nos ayudan a ser un poco más precisos, que son los modos ortogonales para dibujar horizontales y verticales, los modos planares, que son imantaciones a objetos que ya tenemos modelados, ¿ya? Y nos permiten trabajar en distintos planos, y no solamente en el plano del suelo, el plano de trabajo, ¿no? El plano vertical, etcétera. También bastante útil. Y obviamente los OSNAP, que también existen en otros programas, desde SketchUp hasta Illustrator, ¿ya? Que nos van a permitir imantarnos, ¿ya? Y hacer un poquito más preciso la adquisición de los puntos que vamos a ir dibujando y describiendo para poder generar nuestras formas, ya en relación, obviamente, a otras cosas que ya estén en la pantalla. ¿Ya? Lo vamos a revisar también. Los sistemas de coordenadas son los propios de cualquier programa 3D, ¿ya? En este caso, en el caso particular de Rhino, el plano del suelo, en el plano que uno más trabaja generalmente, con el que uno dibuja, es el plano XY. Nuestro programa es el XZ y la Y está en vertical. En este caso, la Z representa el plano vertical y donde las cosas agarran volumen, ¿ya? También lo vamos a ver más adelante. Formas de modelado más comunes dentro del programa, ya le había mencionado a grandes rasgos, como a modo general dentro de los métodos de modelado. Dentro del programa lo que más se utiliza es la modelación por bordes, ¿ya? En este caso implica describirle al programa las curvas de borde y decirle al programa que por favor no interprete lo mejor posible cómo sería una superficie a partir de esos bordes, ¿ya? Las extrusiones, ya, tal como les decíamos hace un rato, si nosotros dibujamos algún perfil, ya sea en el suelo, vertical, etcétera, el programa rápidamente puede generar una extrusión, ya un volumen perpendicular a esa superficie, y de esa forma podemos generar volúmenes de manera bastante rápida, ¿ya? Los loft, ya, o las transiciones, como les mencionaba, también se utilizan bastante en Rhinoceros y las resuelve bastante bien, y dentro de los menús de estas operaciones hay varias alternativas, si es que uno quiere que la transición sea recta, curva, suelta, ajustada, etc. Hay bastante control sobre cómo resolvemos la curva. Las revoluciones, también bastante básicas y propias de otros programas también, ¿ya? Perfiles que giran alrededor de un eje de revolución. Los revolve con rails, ¿ya? O las revoluciones con alguna curva que controle la dirección y no solamente un eje al medio, ¿ya? También se pueden hacer. Los sweep por un carril o por dos carriles, ¿ya? Que son también barridos de un perfil a través de una línea, ¿ya? También generan superficies bastante interesantes. También si se combina con más de un carril o más de alguna dirección, también se pueden generar superficies bastante interesantes. Y en temas de edición de curvas, superficie, etcétera, ya de los más utilizados, el unir curvas o el unir distintos elementos, herramientas de join, separar con explode, trim, split. Varias de estas herramientas, ustedes se fijan, tienen los mismos nombres que en AutoCAD, así que eso es una ventaja, se hace bastante amigable para los que han trabajado ahí o incluso en SketchUp, ¿ya? Recortar, partir, ¿ya? Edición de puntos, hacer visibles los puntos de control, las transformaciones básicas, obviamente también las vamos a revisar, mover, copiar, rotar, etcétera, ¿ya? El análisis de curvas, ¿ya? A veces uno se encuentra con problemas de que la superficie que uno quiere generar no se produce. Muchas veces tiene que ver con que esas curvas están fluyendo o fueron creadas en distancias contrarias o que generan problemas. Importante saber que eso se puede hacer, ¿ya? Medir algunas curvas, cosa que en algunos programas es bastante difícil, ¿ya? Rhinoceros tiene herramientas para poder hacer eso bastante bien, ¿ya? Si queremos
medir un arco, medir una curva serpenteante, ¿ya? Hay formas de medir eso bastante rápido, ¿ya? La dirección, siempre algo importante cuando estamos modelando y después también cuando estamos texturando algo a lo mejor, ¿ya? O cuando estamos incorporando elementos dentro de una superficie y queremos que recorran esta superficie como si estuvieran ahí pasándole por encima en físico, ¿ya? Siempre es bueno saber que podemos analizar las curvas y ver en qué dirección están fluyendo o si las queremos reconstruir más adelante, saber que estamos partiendo, ¿ya? Análisis de curvaturas, tiene estos gráficos que a veces utilizan los ingenieros para describir la calidad de las curvas, cuántos puntos tiene, cómo está siendo controlada, qué tipo de deformaciones tiene, ¿ya? Cosas más complejas que por lo general uno no necesita tanto, pero para la gente que está interesada como en temas de fabricación, ¿ya? Donde sí es importante que una curva esté bien descrita, esté bien controlada, ¿ya? Es bastante bueno saber que Rhino tiene todas estas herramientas que permiten describir la forma más simple de la curva que uno quiere y no una curva con chorrocientos mil puntos, ¿ya? Que al momento de pasarla por una CNC va a dejarla embarrada, ¿ya? Así que siempre es bueno saber que uno tiene estas herramientas de análisis de curvatura, etc. Y obviamente análisis visuales de superficie, ¿ya? Las continuidades de la superficie, las calidades, la continuidad entre una superficie y otra cuando uno está haciendo transiciones, etc. Uno las puede analizar también visualmente a través de algunos mapeos, ¿ya? De las superficies que el programa hace automáticamente sin que uno le tenga que poner un material o una textura, ¿ya? También es importante saber que uno puede hacer este tipo de análisis bastante rápido, ¿ya? Evaluación de aristas, ¿ya? También uno necesita saber dónde empieza, dónde termina la superficie, cuántos puntos lo están conformando, etcétera. Bien puede hacer ese tipo de cosas. Y obviamente render, ¿ya? Cálculo de iluminación y de reflexión de materiales, etcétera. Todo eso también lo podemos hacer dentro del programa, ¿ya? Acá hay unos renders bastante básicos que sacamos de la guía de usuario viejita de Rhino hace un par de años, ¿ya? Pero solamente para mostrarles que se puede renderizar los objetos en su forma básica, solamente forma, simular materiales o simular iluminaciones, ¿ya? Eso también se puede hacer. Obviamente hay herramientas de planos de suelo infinito y otras cosas que uno no necesita modelar para poder simular algunas sombras que el programa entrega por defecto, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Algunos recursos acá, sepan que existe para Mac, sepan que existe para Windows, ya hay una versión de prueba, para los que no lo tengan, que lo pueden descargar. Hasta el momento en que hicimos esta presentación duraba 90 días, échenle una mirada, a lo mejor ahora está durando menos, ¿ya? Si no, siempre ustedes, obviamente, como buen estudiante, saben dónde encontrar su software de manera alternativa, ¿ya? Me imagino. Y obviamente manuales y tutoriales, acá hay una dirección corta, pero yo le voy a compartir después algunos específicos con algunas cosas en español y otras cosas bueno, que puedan revisar, ¿ya? ¿Dudas hasta ahora, antes de que abramos acá la pestaña de Rhino? No, ninguna. ¿No? Ya, súper. Entonces, chicos, ya abrí una ventanita de Rhino acá. Por defecto, abrí Rhino y no me preguntó una cosa que posiblemente a los que lo estén instalando por primera vez les pregunte, que es el tema de las plantillas, ¿ya? Ustedes abren Rhino, por lo general, saltan una plantilla, ¿ya? Y les va a preguntar si es que lo que quieren modelar va a ser en metros, ¿ya? A ver si lo abro de nuevo, a ver si me pregunta, ¿ya? Les va a preguntar si es que lo que van a estar modelando va a ser en metros, en milímetros, si el objeto es grande, si el objeto es chico, ¿ya? Y eso tiene relación principalmente con este elemento que tenemos acá, ¿ya? ¿Ya? Que es una grilla que nos muestra la unidad mínima en la cual estamos trabajando. En este caso, si se fijan ustedes acá, me abrió un modelo que está trabajando en metros, ¿ya? Y me abre acá una grilla representando algunas unidades mínimas. Por ejemplo, habría que revisar si es que esto es un metro, ¿ya? O si es que esto más grande es un metro, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Déjenme ver si mientras abre la segunda. Aquí, por ejemplo, si se fijan, abrí la pestaña de Rhino, me dice archivo nuevo. Si es que quiere abrir una plantilla, voy a abrir, por ejemplo, una para objetos pequeños en centímetros. Pincha ahí en objetos pequeños en centímetros. Y a diferencia de la plantilla que me había abierto por defecto sin que yo presionara cualquier cosa, si se fijan ahora, ahí me saltaron algunas ventanas mías que yo ya tengo que configurar para que estén siempre cada vez que abra el programa. ¿Ya? Eso les puede hablar un poquito de ahí de las mañas que uno va teniendo cuando ya está más familiarizado con el programa. Voy a cerrar acá.
cerrar aquí, cerrar acá. ¿Ya? Y si se fijan, al haber pinchado esa plantilla de centímetros y objetos pequeños, la grilla aparentemente es la misma, ¿ya? Pero acá abajo, donde están las unidades, ¿ya? Me está diciendo que el modelo está en centímetros, ¿ya? Aparecen acá algunas vistas. Si se fijan arriba en la barra de comando, ahora les voy a explicar más o menos de qué se trata esto, me dice que se abrió una plantilla que estaba guardada en esa ubicación, ¿ya? Me parece acá distinto, mi computador, una carpeta temporal con el nombre del programa, con el nombre de la empresa, ¿ya? La versión del programa que tengo instalado, la carpeta donde están las plantillas, qué plantilla escogí y cuál es su nombre final, ¿ya? ¿Ya? Y acá abajo me interesa que se haya abierto y que, como yo seleccioné centímetros, me esté abriendo una plantilla que dice centímetros, ¿ya? Por lo tanto, con eso yo me aseguro que lo que yo esté dibujando, si presiono, si doy la instrucción de que el objeto mida 1, ¿ya? Eso va a medir 1 centímetro, ¿ya? Entonces, antes de mencionar acá, voy a cerrar algunos de estos paneles, ¿ya? Los vamos a abrir más adelante. Hacemos un repaso por lo que tenemos a la vista en nuestra pantallita, ¿ya? Tenemos arriba el nombre, ¿ya? Si se fijan arriba hay una barra que a veces uno la mira por encima. Tiene el nombre acá del programa, la versión y el tipo de licencia, ¿ya? Si nosotros tuviéramos un archivo abierto, va a salir el nombre del archivo, ¿ya? Y esto tiene que ver, y les menciono esto porque primero, tal como les mencioné, en la segunda barra o en la tercera barra, ¿ya? También tenemos acá arriba nuestra barra de nombre, abrir, minimizar, etcétera, como en cualquier programa. Abajo tenemos una barra también similar a la de los demás programas, abrir archivos, editar, herramientas, todos los menús colgantes que ustedes se pueden encontrar desde Photoshop hasta SketchUp, ya están acá, tal como en los demás programas. Abajito está nuestra barra de comando que recién les mencionaba que nos está dando cierta información de lo que hicimos recién, que fue abrir un archivo nuevo, como dice ahí, el nombre de donde se sacó ese archivo, ¿ya? Pero también entre esta barra y esta nos está diciendo que primero este archivo está todavía guardado en una carpeta temporal. Nos dice que está en mi computador, pero en una carpeta que se llama App Data Roaming, ¿ya? Significa que este archivo todavía no tiene una ubicación física, por decirlo de alguna forma, dentro de mi computador. Está flotando en el aire en la memoria temporal del compu. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que hacer, si es que ya empezó a trabajar, etcétera, es salvar el archivo. Por lo tanto, vamos a ir acá, archivo, ¿ya? Abrir la primera de estos barras de menú, archivo. Desde acá del menú archivo, obviamente podemos hacer muchas cosas. Abrir uno nuevo, distinto, abrir un archivo que ya tengamos guardado en el compu, guardar, que es lo que necesitamos ahora, guardar pequeño, que es algo bastante útil cuando estamos trabajando con archivos pesados, ¿ya? Guardar pequeño elimina algunas informaciones que no son importantes, el programa no necesita, pero que siempre guarda por si acaso, ¿ya? Guardar incremental, ¿ya? Que tiene que ver con añadir, no sé, si el archivo se llama modelo 3D y guardamos en incremental, el archivo que se va a guardar va a ser un archivo distinto que se va a llamar modelo 3D 1, ¿ya? Guardar como, ¿ya? Que es lo que necesitamos hacer ahora, ¿ya? Guardar como plantilla, en el caso que la pantalla de inicio que les mostré al principio, quisiéramos revisar, cuando nosotros al momento de abrir, no abre las que trae por defecto el programa, ¿ya? En este caso nosotros podríamos guardar esto como plantilla en la ubicación de la carpeta de plantillas y obviamente el programa nos abriría el archivo que nosotros creamos con nuestra set de cosas que a veces utilizamos a lo mejor bastante sin tener que importarlas nuevamente a los archivos de trabajo, podemos crear nuestras propias plantillas, ¿ya? Otras cosas como exportar, importar, insertar desde otros programas, las propiedades del archivo en el que estamos trabajando, etcétera. Si queremos imprimir, ya, ubicaciones de archivos que se abrieron últimamente también están acá, ¿ya? Para tener como un acceso directo, ¿ya? Todas esas cositas están en este pequeño botoncito que dice File, ¿ya? Lo que necesitábamos ahora es guardar este archivo, por lo tanto, tenemos dos opciones, una es guardar y otra es guardar como, ¿ya? El guardar es como el botoncito que uno va utilizando cuando está trabajando, ¿ya? O el programa uno aprieta Save o Control S para que se vaya guardando los cambios. Si quieres el archivo que ya tenemos guardado como otro nombre, con otro nombre, ya lo guardamos con Save As. En este caso, como es primera vez que vamos a guardar un archivo, podemos presionar guardar solamente. Se va a abrir una ventanita, yo le voy a decir que me lo guarde en el escritorio, ya, y le va a pedir un nombre, ya, voy a poner clase 1,
workshop. Ya, lo vamos a guardar. Tenemos acá más opciones si es que queremos guardar solamente la geometría o también guardar las texturas en el caso que hayamos puesto materiales. Ya, obviamente va a ser un archivo un poquito más pesado, pero siempre es bueno hacer eso. Ya, guardar data de los plugins. Si tenemos, por ejemplo, un plugin de, no sé, instalamos V-Ray para tener sacar unas buenas imágenes, nos vamos a cambiar de compu o no sabemos si vamos a abrir el archivo en 2 años más. Guardamos la data de los plugins para que cuando volvamos a abrir este archivo en el computador de sus profes, en el computador de la oficina, en el computador de un cliente, etc. ¿Ya? Y si ellos tienen instalado ese mismo plugins, el programa pueda leer esa información. ¿Ya? Guardar solamente la geometría, también no guardar texto, etcétera, otras informaciones. Y guardar pequeño, ¿ya? Otra opción que les mencionaba recién, que también cuando estamos trabajando con archivos gigantescos, es bastante útil. Solamente le voy a poner un nombre y, importante, acá abajito nos dice guardar el tipo. ¿Ya? En este caso me lo está guardando por defecto en Rhino 6, que es la versión del programa que yo tengo instalado, pero yo tengo opción para guardar el archivo que tengo acá completo como archivos de versiones anteriores de Rhino o como archivos de, por ejemplo, archivos de AutoCAD, ¿ya? Archivos de SketchUp, OBJs, ¿ya? 3ds, etcétera, un montón de otros programas. ¿Ya? Esto sería como una exportación directa con el botón guardar. ¿Ya? De todas maneras, acá uno no tiene las opciones de exportación propias de, por ejemplo, si quiero guardar esto como un archivo AutoCAD, ¿ya? Es mejor hacerlo desde el botón de exportación. ¿Ya? Pero sepan que se puede hacer acá también directamente. Entonces, supongamos que voy a mandarle este archivo a un amigo que no sé si tiene la última versión de SketchUp o no tiene versión 6. Lo voy a guardar por si acaso una versión 5. ¿Ya? Una versión anterior siempre es bueno guardar los trabajos. Y como les dije, lo voy a guardar en el escritorio. Ya seleccioné acá mi escritorio dentro de las carpetas. Voy a poner Save. ¿Ya? Y ahora recién en la barra de comando hay cierta información del comando que hice recién. El comando guardar. Y me dice que se guardó exitosamente nuestro archivo en la ubicación que corresponde. Mi carpeta, en mi escritorio, clase 1 Workshop. Y como les decía, el guardar incremental, que es bastante útil cuando nos queremos asegurar de que no se nos vaya a perder el archivo o que no queremos tener un archivo único y varios de respaldo. Voy a poner acá incremental save, pinche incremental save, se guarda nuevamente, de nuevo. Vamos a permitir de nuevo. Incremental save. No me lo quiere guardar como incremental. No importa, después se los voy a mostrar. Seguramente es porque todavía no modelo nada y no hay ningún cambio que guardar. ¿Ya? Posiblemente no me lo está mostrando por eso. ¿Ya? Pero como les decía, si pincho incremental save, se va a guardar el mismo archivo con un 01, 02, 03, 04. ¿Ya? Y puedo ir llenando mi escritorio de archivos. Ya, abajito de nuestra barra de comando tenemos las pestañas. ¿Ya? También, al igual que los de arriba, que son menús descolgantes, ¿ya? Donde uno puede ir accediendo a varias herramientas. Estas pestañitas hacen lo mismo. ¿Ya? Por defecto viene abierta la pestaña estándar, donde viene, por decirlo de alguna forma, de todo un poco. ¿Ya? Hay herramientas de abrir, guardar, imprimir, mover, herramientas de navegación, herramientas de renderizado, configuraciones de capa, incluso botones para abrir Grasshopper. ¿Ya? Lo podemos hacer desde acá. ¿Ya? Acceso directo a poner cotas, etcétera, a poner luces, si se fijan, un poco de todo. Más específicos son cada una de estas pestañitas que están para el lado. ¿Ya? La segunda pestaña, y que viene acá de segunda porque debería ser una herramienta que se utiliza bastante, pero por experiencia, conociendo mucha gente que modela y personalmente, no utilizo mucho los ziplines. Les voy a mostrar después lo que son los planos de construcción. Esto que estamos viendo acá, esta grilla que estamos viendo acá, representa un zipline, ¿ya? Un plano de construcción. Y si se fijan, todas las vistas, ¿ya? Si nosotros modelamos acá cualquier cosa, voy a hacer una caja. Vamos a hacer acá en el viewport. Sin ponerle tanta atención a lo que me está preguntando, voy a modelar acá una caja. Y al ladito de esta caja voy a modelar una esfera o un cono. ¿Ya? Solamente va a tener cierta variante de geometría. ¿Ya? Vamos a ver desde acá y vamos a dar cierta altura. Listo. ¿Ya? Si se fijan, estas 4 ventanas que tengo acá abajo, ¿ya? Están representadas por, o es una representación, mejor dicho, de lo que yo acabo de modelar acá. ¿Ya? En este caso, un objeto 3D que se está viendo como malla de alambre. ¿Ya?
Y tengo acá 3 vistas más de este objeto, o de este conjunto de elementos, ¿ya? Y yo puedo tener acá la vista en todo momento. Si yo quisiera trabajar específicamente en una de estas ventanas, si fijan, cada vez que yo pinto en alguna de estas ventanas, el título de esta ventana, ¿ya?, se vuelve azul, se destaca con azul, y si yo hago doble clic en ese título, ¿ya?, yo puedo maximizar esa ventana y trabajar a una sola ventana, ¿ya? Pero lo que les estaba comentando recién, que tiene que ver con la pestaña que está acá de los zip-planes, ¿ya?, son estos planos de trabajo que aparecen en las ventanas, ¿ya? Y se los menciono ahora porque es algo que está a la vista en todo momento desde el que uno abre el programa, por lo tanto igual es bastante importante. Estos planos de trabajo, si se fijan ustedes, en la vista perspectiva, ¿ya?, el plano de trabajo está representando, por decirlo de alguna forma, el suelo, el plano XY, ¿ya?, o el plano rojo, verde, llámenle como ustedes quieran, ¿ya? Pero en los demás viewports, o en las demás vistas, a diferencia, bueno, aparte de la vista superior en la cual este plano es este mismo, que lo estamos viendo desde arriba, ¿ya?, en estas vistas, los planos de construcción, ¿ya?, los zip-planes o las grillas que estamos viendo acá, es otro plano distinto, ¿ya? No es el mismo que estamos viendo acá, ¿ya? Lo que implica que uno puede construir, o puede modelar, o puede dibujar los planos al mismo tiempo. Si ustedes se fijan acá, tengo este plano de construcción que se ve verde y rojo, pero acá en la vista frontal también tengo un plano que se ve verde y rojo, ¿ya? Eso significa que yo tengo otro plano de construcción acá, en el cual si yo dibujo un círculo, por ejemplo, ese plano se va a estar dibujando, si se fijan acá, voy a cambiar la vista para que se note mejor lo que estoy haciendo. Si dibujo un círculo en esta ventana, que tiene un plano de trabajo distinto a este, ¿ya?, voy a estar dibujando ese círculo en vertical. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, si le pongo ahí y dibujo nuevamente este círculo, ¿ya?, se va a estar dibujando en vertical, ¿ya?, porque estoy trabajando en el plano de trabajo correspondiente a mi vista frontal, ¿ya? Si lo hago en mi vista lateral, por ejemplo, y dibujo el mismo círculo, voy a estar trabajando en el plano correspondiente a la vista lateral, ¿ya?, que está descrito en mi vista perspectiva por este eje verde. ¿Se fijan? Voy a poner la vista ahí para que se note. Dibujo acá en mi plano lateral y el círculo se está dibujando en ese eje. ¿Se fijan? Entonces puedo dibujar en las distintas vistas. Como una ayuda de dibujo, el programa me entrega distintos planos de trabajo donde yo puedo ir dibujando de manera independiente, ¿ya? Y en la vista superior, obviamente, es este plano que está acá, ¿ya? Lo puedo clicar acá, y es el mismo que tengo activo en la vista perspectiva. Ahora, cada uno de estos planos de trabajo se puede ir llamando, ¿ya?, desde estos botones que están acá, o se puede llamar a través de comando por la barra, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante cuando estemos dibujando y veamos la ayuda de dibujo, ¿ya? Pero sepan que esta representación que estamos viendo acá en cada una de estas ventanas no es la misma, ¿ya? Por lo tanto, si uno quiere dibujar un círculo en el suelo, no lo puede hacer directamente en la vista frontal, por ejemplo, ¿ya? O si quiere empezar a dibujar una caja desde un punto en específico y mover y extruirla hacia el costado, no lo puede hacer desde el plano superior, por ejemplo. Si quiero dibujar, no sé, una caja desde acá y la quiero extruir hacia acá, hacia la derecha, ¿ya?, no puedo porque solamente el plano de trabajo me permite hacer operaciones perpendiculares a ese plano de trabajo, ¿ya? Si lo hago a diferencia en otro plano, por ejemplo en el plano lateral, yo voy a estar dibujando mi caja en un sentido y extruyéndolo en otro. Por lo tanto, puedo trabajar en conjunto con empezar a dibujar en una ventana y seguir dibujando en otra. ¿Ya? No importa si esta es una ventana o una vista ortográfica o una vista perspectiva, ¿ya? Todas estas ventanas me están mostrando la misma escena y puedo operar en ellas de manera independiente o en conjunto entre una ventana y otra. Por ejemplo, acá partí mi operación en mi plano derecho o mi vista derecha, lo continúo en mi vista frontal, ¿ya? Y si se fijan y quiero hacer una revisión, la puedo revisar en mi plano de vista perspectiva, ¿ya? Eso con las ventanas. ¿Ya? Volviendo un poquito arriba, de estas pestañitas tienen cada una su especificidad, tal como vimos en la pestaña de zip-planes. Todas estas herramientas tienen que ver con cómo configurar estos zip-planes, ¿ya? Los que vienen por defecto y los que uno puede ir creando en algunos ángulos excéntricos, un par de cosas más específicas, ¿ya? Todo eso tiene que ver ahí, lo vamos a ver más adelante.
El set view, ya cosas, herramientas de visualización que estamos viendo, cómo nos movemos en la cámara, cómo rotamos, cómo orbitamos. Cosas que yo he estado haciendo hasta ahora en las ventanas han sido panear, ¿ya? Que tiene su herramienta acá, que es la herramienta mano, que es simplemente mover la cámara de manera lateral, o cuando estoy en una ventana plana, una vista ortográfica, lo hago con el clic derecho del mouse, ¿ya? Si estoy en una vista perspectiva, el mismo clic derecho del mouse me permite orbitar, ya no me permite panear, y si quiero panear, que es mover la cámara de manera lateral, tengo que presionar la tecla Shift, ¿ya? Eso con el control solamente con el mouse. Siempre puedo, obviamente, ir acá a el paneo con el botoncito o el orbitar con el botoncito, ¿ya? Y funciona de la misma manera, ¿ya? Los zooms, ahora lo he estado haciendo con la rueda del mouse, adelante y atrás, como lo haría en cualquier otro programa, ¿ya? Pero también, obviamente, acá tiene su pestaña y su botón específico, ¿ya? Que también está en la pestaña estándar, ¿ya? Si me voy acá a la pestaña estándar, si fijan, tienen acá orbitar, los zoom, panear, etcétera. Y otras herramientas de visualización también están acá a la vista. Una que es bastante útil cuando estamos trabajando ya, no sé, en conjunto con un elemento o un modelo con muchos elementos, ¿ya? Y me pierdo y chuta, quiero volver, pero me voy o muy atrás o muy adelante. Una herramienta más útil es la que está a continuación de las herramientas de zoom, que es el zoom extend, ¿ya? Yo pincho esta lupa con las 4 flechas y como el zoom extend de AutoCAD me encaja todo lo que tenga dentro del modelo en la pantalla, ¿ya? Y lo cual es bastante útil para volver a una vista general, ¿ya? Y una utilidad bastante buena que tiene, ¿ya? Este botoncito, ¿ya? Es que si uno presiona el botón, el clic normal, el clic izquierdo, ¿ya? Si uno lo presiona, encaja toda la pantalla, ¿ya? Pero si se fijan, solo en el viewport que uno tenía activo. Yo puedo tener una vista acá muy alejada, una vista acá muy cercana, una vista acá muy genérica, ¿ya? Si en un viewport presiono Zoom Extend, vuelvo, pero los demás viewports quedan igual. Si yo presiono el clic izquierdo, el clic derecho sobre este Zoom Extend, se me actualizan las 4 vistas y vuelve a una vista parecida a la que tenía al inicio de abrir el programa, ¿ya? Donde están todas las vistas con todo encajado a la pantalla. Esteban, Rodrigo, sí. es que mira, hay un tema porque hay alumnos que quizás no tienen el Rhino en Windows y no les da como todos los comandos, con todo el Cplane, el Save View, el Display, Sí, sí. te salen los paneles. A la hora de poder abrir esos paneles, eso tiene que abrirse de la edición desde arriba, ¿no? Archivo, edición. ¿Uno dónde puede sacarlo como ese panel para poder tenerlo en la parte superior? ¿Tú sabes cómo? Disculpa, ¿cuál panel te referís tú? Donde está, ponte tú, el viewport layout, el C-plane, ¿cachai? Los que están abajo del comando, ¿Esta sí, pestaña? sí, esas pestañas, a ti te salen por Ujú. defecto, lo más probable, ¿o no? Pero en el, en Sí. el, en el Rhino de Mac no salen, pero yo sé que uno las puede sacar con los comandos de arriba, que es donde dice archivo, edición, vista, curva. Creo que por ahí uno podía también como eh, disponer de... Sí, sí, uno debería poder, por lo ventanas, menos creo. sí, la interfaz debería poder mostrar acá. Mira, tenéis, si hacéis clic en alguna de estas barras, ¿ya? Deberíais poder acceder acá a qué barras de herramientas se están mostrando. Esta que aparece acá por defecto, ¿ya? Que estándar, no, esta creo que es la lateral. Déjame encontrarla Mm, acá. Si la encuentro, si no la podemos buscar, sí. ¿cómo se llama? Show. Vamos a ver, tabs. Son más tabs. No, lo voy a buscar para mostrártelo, pero porque lo otro es que nos vamos a propiedades. A ver Ujú. acá. Archivo propiedades y veamos si es que en las opciones de la interfaz y la visualización está para los que no la tengan a la vista. Dame un segundo acá, que debería estar abriendo esta pestaña. Acá está.
Veamos acá. Esta pestaña de propiedades del documento que abrí recién, deberían tener acá ustedes algunas opciones de visualización. Toolbars. Apariencia. Acá está el lenguaje. ¿Ya? También, si lo tienen en español o algo así, de las propiedades del documento en apariencia lo pueden cambiar. Puedo meter menú. Input tabs. No. No. No me parece, debería aparecer acá. Mm. De todas maneras, si se les pierde alguna de estas ventanitas, Igual. pueden ir acá y pinchar el botón en la ventana de documento, de propiedades del documento, en apariencia, tiene la opción de restaurarlo por defecto. ¿Ya? Si yo Ya. pincho acá restaurar por defecto, pincho OK, ¿ya? Debería volver esto a como está cuando uno abre por primera vez Rhinoceros. ¿Ya? Ya, bacán. Acá, ahí me cambió un poco la vista. Ya. Ahí. ¿Ya? Tiene la opción de restaurarla. Voy a buscar desde dónde podéis sacarla específicamente, Ya, pero... perfecto. Sí. Ups, de hecho acá, mira, ahora que la puse por defecto, me escondió una de las barras, me escondió la barra donde puedo agrandar o minimizar la ventana. Déjame... Ahí está. Si te fijáis, por ejemplo, me he escondido la barra que tiene acá el aumentar o agrandar la ventana del programa. Entonces aquí lo vamos a hacer OK y lo vamos a dejar. Ya, eso lo podemos revisar, ahora que nos queda poquito Ya, rato, terminemos de perfecto. revisar la interfaz y eso que me dijiste es buen punto, lo voy a revisar para que lo tengamos claro en la próxima clase, sobre todo para la gente que está usando Mac. Sí, ¿Ya? Pero como decía, acá hay varias pestañas, cada una por su nombre, les va a dar una pista más o menos de qué se trata. Vamos a utilizar algunas, sobre todo cuando estemos modelando, una que es bastante útil es la de herramientas de sólido. Hay muchas herramientas acá que sirven para limpiar la geometría que uno va generando, etcétera. ¿Ya? Una que es interesante, dependiendo de la versión que hayan instalado de sus rinoceros, es este que dice nuevo en, ¿ya? Que les va a mostrar varios botones que son propios de la versión que tengan instalado ustedes de Rhino. ¿Ya? Son cositas interesantes que la empresa pone de una versión a otra y que siempre es bueno echarle una mirada. Y todas las ventanas de los plugins que ustedes vayan instalando se van a ir añadiendo acá. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo instalado V-Ray, va a aparecer por acá, he instalado otro renderizador que se llama Enscape, también está instalado por acá, y muchos más que están por aquí escondidos que no se alcanzan a ver porque la pantalla que estoy utilizando hoy día es chiquitita, ¿ya? Van a aparecer por acá, ¿ya? Entonces, si ustedes pintan acá estándar, vuelven a que tenían acá por defecto, si es que se perdió en algún momento. Ya vimos algo de los viewports, veamos acá un poco la barra, ¿ya? Mañana por tiempo vamos a revisar la herramienta y vamos a hacer el dibujo, como les decía, por tiempo posiblemente íbamos a ver unas cosas de lo que estaba programado por hoy día mañana, pero no hay problema con eso, lo podemos ver con el ejemplo práctico. Acá hay herramientas de dibujo, tal como en los programas de Adobe, por ejemplo, SketchUp, están organizadas por grupo. Arriba tenemos herramientas de selección, de dibujo, superficies, volúmenes, ediciones básicas, ¿ya? Y ediciones un poquito más avanzadas, ¿ya? Están juntas por ese tipo. Y en temas de visualización, antes ya vimos algo de navegación, cómo movernos, cómo acercarnos, etcétera. ¿Ya? Recomendación, obviamente, utilizar un mouse con rueda, ¿ya? Muy difícil utilizar Rhino o muy latero a veces se hace cuando lo estamos utilizando solo con el mousepad, ¿ya? Pero en temas de visualización, estamos viendo todo en wireframe, ¿ya? Lo cual es un poquito árido y se ve un poquito a la antigua, ¿ya? Si hacemos crecer alguno de estos viewports, ¿ya? Podemos acá hacer clic en la flechita que está al lado de los nombres y tener acceso a varias opciones del viewport, ¿ya? Que es lo último que les voy a mencionar hoy día, ¿ya? En este caso lo estábamos viendo en este estilo visual, wireframe. Podemos cambiar a caras opacas, ¿ya? Que shaded, rendered, que hace una simulación bastante rápida de un sombreado, ghosted, que nos permite tener una vista como un híbrido entre wireframe y la vista con cara opaca, rayo X, que es variante de la misma, técnica, ¿ya?
que tiene es bastante atractiva, pero no tiene mucha utilidad, por lo menos en el flujo de trabajo que yo tengo. Arctic, ¿ya? Bastante limpia cuando tenemos modelos complejos, nos muestra un sombreado y, si se fijan, nos genera un plano de suelo, por lo tanto, también nos ahorra cierto configurar un par de cosas para poder visualizar algo bajo la luz. Ray Trace, que es la que les mencionaba, ya que se pone a calcular ahí con el motor de render de Cycles, ¿ya? Bastante útil y bastante poderoso en las últimas versiones de Rhino, así que lo vamos a estar utilizando ese. Acá algunas que yo tengo configuradas, como les decía, ustedes pueden crear ustedes mismos sus estilos visuales. Yo acá tengo algunas, no sé, una que es bastante cómoda para trabajar de noche, que se parece al AutoCAD, de hecho le tengo el nombre puesto CAD. Le pueden cambiar el color, cómo se visualiza, etc. Algunas visualizaciones híbridas, yo le dejo acá cómo se ven las caras, que se parece más o menos a SketchUp. Visualizaciones también similares a las de SketchUp, que a veces son bastante atractivas cuando estamos mostrando algo sin tener que mostrar materiales, sombra y otras cosas, sino que queremos ver un dibujo más limpio. Podemos ajustar nuestros propios estilos visuales para que hagan ese tipo de cosas. Y obviamente si tienen instalado algún plugin, va a aparecer acá, por ejemplo, el de V-Ray, etcétera, y un par de cosas. Otros elementos que vamos a ver acá los vamos a ver mañana, ¿ya? Cómo imprimir las vistas, cómo exportar estas vistas en resoluciones grandotas y no solamente como si estuviéramos tomando un pantallazo, sino que resoluciones que nos permiten imprimir, lo vamos a ver desde acá. Y cómo configurar las vistas, ¿ya? Cómo configurar los planos de trabajo de la vista, ¿ya? Y cómo configurar las cámaras si es que tenemos alguna cámara guardada o queremos guardar una cámara porque la vista que tenemos y que configuramos nos sirve para seguir trabajando, ¿ya? Y un par de cosas más que vamos a ir viendo acá más adelante, ¿ya? Así que lo vamos a dejar por acá hasta ahora. Necesito, antes de que cerremos, que por acá por el chat me compartan sus correos, ya, para poder mandarle ahí la información a todos, darle el PowerPoint que revisamos hoy día y a lo mejor algunos archivos para que trabajemos mañana, ¿ya? Así que le aprovecho de preguntar mientras me escriben sus correos acá en el chat, por si queda alguna duda de lo poco que alcanzamos a ver hoy día y de lo que nos queda pendiente para mañana. Chicos. Déjenme dejar de compartir la pantalla para ver la ventana del chat. Ahí sí. ¿Rodrigo? Sé que han quedado hasta ahora, sé que hay gente que igual sabe estas cosas, pero hay chicos que no, y es bueno también repasarlo, que siempre es bueno, sobre todo como desde la mirada de un profesional de esta área. Así que ojalá mañana todos se conecten de nuevo. Mañana va a ser o sea, fue súper denso hoy día, pero mañana va a ser y harto trabajo. Sí, mañana ya es con mano a la masa, así que. Sí, así que de repente si no cacharon muy bien algo, métanse de nuevo el video que va a mandar después el profe. Sí, aquí por el mismo correo que me compartan les voy a enviar ahí el link para que lo tengamos y posiblemente alguna carpeta de Drive para que sea como más privado y subir ahí también los archivos para que los descarguen cuando lo necesiten. ¿Ya? Bacán. Sirvió mucho para refrescar. Gracias, Esteban. No, ¿de qué? Nos vemos mañana, chicos. Chao. Estén bien. Nos vemos mañana. Saludos. Chao, gracias. Chao. Ya, nos vemos mañana entonces. Chao, Rodrigo. Estamos hablando. María, Javiera, Vicente, que estén bien. Hablamos, Rodrigo, y ahí conversamos en un rato más.